todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es un espíritu que está atacando a muchas personas ahorita en la actualidad. Y este espíritu se lo mandan a veces hasta nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque no estás loco, no, tú no tienes esto, tienes lo otro. Y imagínese usted que a veces la persona cuando lo acepta es cuando los demás demonios y empieza a tener problemas mentales. Entonces, dice la palabra aquí en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque imagínense, si empieza la persona a dudar de su razonamiento, empiezan a traer espíritus de esquizofrenia, locura mental, trastorno mental, bipolaridad. Y sabe que la mayoría de las veces, esos son espíritus que entran por lo regular siempre. Cuando hay una persona que tiene esquizofrenia, locura mental, trae a esos espíritus inmundos. Por decirlo así, de 10 personas que tienen esquizofrenia, 9 es espiritualmente, y nomás una a lo mejor sería físicamente. Pero también habría que indagar para ver cuál es el problema mental que tenga. Dice la palabra del Señor, aquí traigo un estudio que dice, la esquizofrenia es un problema muy común. Los especialistas en el área mental calculan que puede haber algo así como 50 millones de esquizofrénicos en este país. Es decir, una de cada 8 personas, los esquizofrénicos constituyen más o menos la multitud de la población de los hospitales psiquiátricos. Nomás imagínense ustedes. Ese es el problema que a muchos hermanos está haciéndole averías. ¿Por qué? Porque estos espíritus entran y la persona empieza a quedar mal. Acuérdense del endemoniado Gadareno. Acuérdese del rey Nabucodonosor cuando fue expulsado de su reino. Dice la palabra que ellos andaban comiendo hierba. El endemoniado Gadareno andaba comiendo la carne de los muertos. Y dice aquí, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una perturbación, una distorsión de la realidad. Es en el desarrollo de la personalidad, caracterizada por ruptura de contacto con el mundo exterior. También la podemos definir como una doble personalidad que causa inestabilidad. De acuerdo a la escritura, podemos definir esquizofrenia de la siguiente manera, porque siendo como es un hombre de dos mentes, vacilante, dudoso, es inestable y no se puede confiar en él porque es inseguro en todo, en lo que hace, piensa, siente y dice. Imagínense usted, sabe que hace como un año o menos yo le hice oración a una joven. Y esa joven tenía esquizofrenia, locura mental. Le habían puesto mucho medicamento para que estuviera tranquila. Y ella era pasiva, porque el medicamento y aparte los espíritus que traía eran pasivos. Pero ¿sabe qué? Que también hice oración a otro joven. Ese joven, los espíritus que traía era de odio, de coraje. Y se iba hasta los golpes. Es más, una vez llegué y acababa de golpear a su papá. Y ya le hice oración. Y fíjese que el muchacho de repente arrancaba a correr por toda la cuadra y se quitaba la ropa.
Imagínense usted la desesperación del papá. Entonces le hice oración y el muchacho ya no corrió más en la calle, ya no se quitó la ropa, ya no peleó con su papá. Imagínense usted. ¿Y qué pasa? De que a veces cuando tiene la persona un ministerio fuerte, estos son los espíritus que manda Satanás por asignación para que los ataquen. ¿Por qué? Porque para que no vean el mundo espiritual. Y muchas veces hay personas que le contamos, si yo le empiezo a contar todo lo que yo veo, o todo lo que yo hago, o todo lo que me permite hacer nuestro Dios, a veces hasta soy criticado. ¿Por qué? Porque estas son grabaciones que se suben a las redes sociales, y a veces empieza la gente que empiezan los abogados de Satanás empiezan a quererlo defender. Imagínense usted, hay cristianos que todavía no entienden el mundo espiritual. Por eso hay muchas personas que tienen años en el Evangelio, tienen 30, 40 años y todavía están con la teta, todavía están con el biberón. ¿Por qué? Porque todavía no se les puede dar de comer carne, como dice la Biblia, porque usted tiene que crecer, no se tiene que quedar como un niño fluctuante, tiene que comer carne, tiene que degustar la papilla, sucesivamente como va creciendo y va comiendo hasta carne, porque así dice la Biblia. Imagínese usted, y hasta la misma familia empiezan a decir, no, tú estás loco, no, es que yo veo esto, veo lo otro, no, tú estás loco, no, ves con el psiquiatra para que te ayude, porque tú estás mal. Y sabe que lo que quiere hacer Satanás es que la persona, no, sí, tengo esos problemas. Y si la persona empieza a creer, que los espíritus inmundos entran, y sabe que entra locura mental, trastorno mental, bipolaridad, doble ánimo, migraña, porque le empieza a doler su cabeza, pierde su razonamiento, y depende si le empieza a dar coraje. Entonces, ¿qué pasa? De que quiere frenar el ministerio, y cuando uno va y le hace oración y se da cuenta que es espiritual, la persona queda completamente lúcida. ¿Por qué? Porque los demonios se van, dejan la parte mental. Saben que el enemigo siempre quiere atacar tu mente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Quiere atacar tu corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces por eso atacan esas áreas de tu vida, para que usted piense que usted está mal, pero sin embargo son las asignaciones que le manda Satanás. Sabe que hay un don que se está ocupando ahorita y que el Señor lo está dando, y se llama el don de ciencia. Y sabe que, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ahí? No, tú eres hipocondriaco. Y empiezan a decirle, no, tú eres hipocondriaco. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tiene ese don de ciencia, cuando se acerca a uno a la persona, empieza a sentir las cosas que trae la persona. Si le duele la cabeza, si le duele el pie, si le duele la pierna, si le duele cualquier parte de su cuerpo, la persona lo empieza a sentir. ¿Y qué pasa? De que hay personas que no lo entienden. Y no, tú eres hipocondriaco. En la ciencia le puso nombre. La ciencia le llama hipocondriaco, que la persona siente. No le digas que te duele la cabeza porque le va a doler. No le digas que te duele la uña porque también le va a doler. Y esa es una mentira de Satanás. Ese es un don que se llama el don de ciencia. Y cuando está bien desarrollado, la persona puede ayudar a los demás, porque ella siente lo que trae la demás persona. No es hipocondriaco, es don de ciencia. Imagínense ustedes estas personas que padecen esquizofrenia. Dice, la personalidad del esquizofrénico es la persona real, que nunca se ha desarrollado debido a una interferencia demoníaca. Las influencias demoníacas de rechazo son las internas, y las de
y las de rebelión son las externas. Han tomado control a causa de la separación de la personalidad, un interno y otro externo. Entra por rechazo, por abandono, por soledad. A veces empezamos a rechazar a nuestro propio familiar. No, es que tiene un amigo imaginario. No, es que sueña cosas o ve cosas. Está mal de la cabeza. Y no se ponen a platicar con la persona. A veces me hablan, pastor, ore por mi hija, es que ve cosas. Y ya empiezo a platicar con el jovencito, la jovencita. Dios está levantando una generación de soldados, de guerreros, que ven el mundo espiritual. Si usted prepara a sus hijos, nietos, enseñándole a leer la Biblia, haciendo oración, congregándolos, llevándolos a la iglesia todo el tiempo que sea necesario, haciendo ambiente de Dios, se les empiezan a abrir sus ojos espirituales, se les empieza a abrir sus oídos espirituales, su olfato espiritual, el gusto espiritual y el tacto espiritual. Y sabe, viene la cerecita del pastel que se llama la vista de águila. Y las personas comunes no lo entienden porque la palabra de Dios dice que para el hombre común son locura. Y esa locura se lo quieren mandar o se la quieren adjudicar a la persona que ve el mundo espiritual. ¿Para qué? Lo quieren limitar, para que no vea, para que no oiga. Y si oye, no, eso es del diablo, eso no es mío, no es así, no es así. Dios está levantando guerreros, soldados y jovencitos. ¿Por qué? Porque acuérdense que David, cuando empezó la primera liberación escrita en la Biblia, es cuando el rey Saúl mandó a traer a David para que le tocara el arpa. Y dice que el espíritu inmundo que atormentaba al rey Saúl se salía de él. Pero ¿qué pasaba? Que él volvía a darle derecho legal para que ese espíritu volviera a entrar. ¿Por qué? Porque no tenía ese tacto, no quería estar sujeto a nuestro Dios, era rebelde, traía espíritus ahí de pleito, traía espíritus de venganza, traía espíritus de asesinato, porque quiso matar a David. Nomás imagínese usted. Dice, las tres áreas principales que el esquizofrénico debe conquistar para ser libre son el rechazo, la rebelión y los raíces de amargura. A medida que estas áreas son conquistadas, la casa, es decir, la vida de la persona, se debe llenar con la palabra de Dios. Para poder dar y recibir amor, se debe someter a una autoridad válida a Dios primeramente y a su cobertura espiritual. Perdonar a todas las personas sin tener en cuenta las circunstancias. Cuando se conquistan estas tres áreas, los otros espíritus relacionados pierden fuerza. Cuando uno ataca al hombre fuerte, lo demás sale solo. ¿Por qué? Porque usted se está llenando de Dios, usted se está llenando de la palabra, usted se está congregando, usted está diezmando, usted está haciendo las cosas de Dios y se puede ayune. Porque es muy importante. El enemigo quiere tumbar estos ministerios que son muy importantes para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene el don de ciencia, ayuda a mucha gente. Cuando tienen el don de discernimiento, ayudan a mucha gente. ¿Sabe que yo conocí un pastor que hacía oración y varios de la iglesia se manifestaba el demonio y él no sabía ni qué hacer y pues haz de cuenta que los dejaba así y haz de cuenta, me contactó, además tuvimos el punto de tenerlo aquí y ¿cómo se llama? Se le dio dirección nada más porque es que él me decía, es que yo tengo un don, pero no sé qué leer, no sé cuál es. Pues simplemente el don de liberación, porque él oraba con personas, una oración común y corriente, y el enemigo se manifestaba.
dirección, cuando Dios se le dio la enseñanza bien, y él vio que por dónde tenía que pasar, por las cosas cómo las tenía que hacer, sabe que ahora todas las personas que van a su iglesia quedan libres todos los días, lunes, miércoles y viernes y domingo, es liberación. ¿Y qué está pasando? Que mucha gente está yendo, se está llenando la iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene sus dones. Y aparte que el Señor le dio el don de la vista de águila. Y Él ve a kilómetros. Entonces, incluso a veces me ha apoyado aquí. Y yo le hablo, le hago una llamada por teléfono. Y le hablo y a ver, dime qué tiene esta persona. Y nomás puedo oír la voz, él me está diciendo hasta cómo viene vestida, hasta lo que trae. Nomás imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se somete a la voluntad de Dios, Dios empieza a purificar esos dones, te los empieza a limpiar, te los empieza a agudizar para que tú lo hagas con poder. Eso es lo que quiere Dios. Y por eso está dando esos dones, para ayudar. Simplemente es para ayudar. No para que los guardes, no para que los escondas como aquel que se le dio un talento y fue lo escondió. Tiene que dar fruto, tiene que crecer todo lo que te da Dios, porque es muy importante. Sabes que cuando tú no haces, o cómo decirle, ejercitas el don espiritual que Dios te ha dado, si no lo ejercitas, estás dándole un derecho legal a Satanás para que te ataque, a ti y a tu familia. ¿Por qué? Porque sabe que yo le he hecho oraciones a una hermana que venía aquí, y esa hermana va el mundo espiritual, hace liberación. Cuando ella se levanta, cuando ella dice hasta aquí nomás, y se levanta, ella hace liberación con el Espíritu Santo. Imagínense, la persona queda completamente libre. Entonces, y los espíritus inmundos se queman con la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hasta la familia, sus hijos, sus hijas, nietos, hermanos, tú estás loca, tú esto, vete al psiquiátrico, vete a consultar, tú estás mal. Y cuando me hablaba ella, me decía, no, yo creo que sí, tengo esquizofrenia porque oigo voces, veo cosas. Y cuando le empecé a hacer la oración, empezó a ver ella cómo los espíritus inmundos la querían atacar, y la atacaban por esa área. Entonces, cuando ella ya rompió todo eso, ya la atacaron más con esquizofrenia, locura mental, trastorno mental, bipolaridad. ¿Por qué? Porque ya se había quitado ese derecho legal, quizás ya no había nada que el enemigo estuviera atado ahí. Entonces, salieron todos esos espíritus y ella quedó bien. ¿Por qué? Porque le digo, ya hasta decía que iba a ir a consultar al psiquiátrico. Entonces es muy importante a veces preguntar, principalmente a los jovencitos. ¿Por qué? Porque saben que esos espíritus son muy peligrosos. Y como saben que la persona tiene sus dones espirituales especiales de parte de Dios, entra al último un espíritu que se llama espíritu de suicidio. Y el espíritu de esquizofrenia le empieza a decir, no sirves para nada, no, Dios no te quiere, tu familia te odia, empieza a decirle de cosas. Y si la persona empieza a creer, le empieza a decirle el espíritu de suicidio, suicídate. Y le empiezan a decirte cosas, y el espíritu de suicidio otra vez, suicídate. Y así están, hasta que la persona intenta. Entonces, por eso es muy importante hablar con nuestros hijos. A ver, es que en las noches me asusto, es que en las noches yo veo cosas, a ver qué cosa ves. Y hablar con ellos, y preguntarles, con los nietos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Y no, a lo mejor estoy loco, a lo mejor estoy loca, no. Es un don de Dios que tiene que desarrollarse, pero el enemigo lo quiere limitar. ¿Para qué? Para que la persona no lo desarrolle y sabe que el fin es muerte. Porque si se deja, es muerte. Porque el espíritu de suicidio, ese manda jugando. Ese viene con todo y va a matar a la familiar de usted. Así es que usted tiene que ponerse en la brecha por su familiar para que ese don se desarrolle y no tratar de decirle que tiene una deficiencia mental. Al contrario, debe de afirmar lo que Dios quiere para él.
¿Por qué? Porque es muy importante. Mire, y sabe que el enemigo nos conoce, y conoce a Cristo, y conoce a usted. Si usted trae unción, si usted trae algo de parte de Dios, Él nos conoce. Él nos conoce y sabe el daño que le podemos hacer. Busque Marcos, Salmo 32, 4 y 5. Salmo 32, 4 y 5. Pues imagínense, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de mi verano, y pecado te declaré, y no encubrí iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste de la maldad de mi pecado. Cuando uno confiesa, por favor, que es rechazado, cuando uno confiesa que trae rebeldía, simplemente, ¿cuántas personas no ha visto usted con el pelo pintado? Mujeres, jóvenes, niños, hombres, adultos. Y ese es un simbolismo de rebeldía. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dice que no podemos hacer una cana, cambiarle el color a la cana. Así dice la Biblia. Entonces imagínense usted, ese es un simbolismo de rebeldía. Y son espíritus inmundos que entran. Usted tiene que ponerse abusado, tiene que ponerse avisado, como quien dice, porque es muy importante. Busque Lucas 8:27. Dice la palabra del Señor: al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Ese hombre tenía esquizofrenia, ese hombre tenía locura mental. ¿Sabe que ahorita entra Parkinson, Alzheimer, Parkinson, doble ánimo, migraña, esquizofrenia, locura mental, trastorno mental, depresión, ansiedad, nervios, y le están adjudicando estrés? Pues imagínense todos esos demonios que entran en la cabeza de la persona y empiezan a trabajar, y por eso hay muchas personas que andan en la calle, no se bañan, no traen sus ropas feas, sucias. ¿Por qué? Porque son situaciones que de lugar, por decirlo, el psiquiátrico, en lugar de tratar espiritualmente esos temas, no, métele medicamento. ¿Y qué pasa? Quiero que sepan que todo medicamento para el área mental está siendo consagrada al malo. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudar, empieza la persona a tener ¿cómo decirle? La mente cautiva. Porque si usted ve a una persona que está bien medicada, haz de cuenta que no ven, haz de cuenta que no oyen, haz de cuenta que no sienten. Entonces, en lugar de darle medicamento, en lugar de meterlo al psiquiátrico, orar por la persona. Y sabe que cuando yo oré por esa joven, imagínense usted, ya no me corrían a mí. Ya no me corrían y decían que no, ese no es de Dios. Satanás se viste como ángel de luz. No, ese, ¿quién sabe quién será? Imagínense usted. Dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron de cosas, y por el dedo de Dios y ellos fueron los demonios, ¿por quién echará vuestros hijos? Imagínense usted. Entonces es muy importante orar por esas personas. Ay, viene el loco de la cuadra. No, que ore por él. El Señor tiene misericordia, y cuantas veces usted lo vea, usted ore
que lo están atacando se le vayan de su mente, de su cabeza. ¿Sabe? Simplemente le voy a decir algo. La esquizofrenia, perdón. El espíritu que ya se queda la mitad de la cabeza, ¿cómo se llama? Locura mental. Migraña. El espíritu de migraña es un demonio. Y por decirlo, si la persona le duele el lado derecho, quiere decir que el espíritu está sentado en el ojo izquierdo. Y si le duele el lado izquierdo, quiere decir que el espíritu inmundo está sentado en el lado derecho. ¿Por qué? Porque ellos meten sus garras y meten espiritualmente, lo meten al cerebro, y por eso la persona le duele su cabeza de ese lado. Y cuando usted reprende el espíritu de migraña, sale y la persona queda libre. Además, hay unos que hasta vomitan cuando les tienen la migraña, no pueden ver porque les hace daño el sol, la luz. Tienen que estar en un lugar completamente oscuro. ¿Por qué? Porque depende los órganos que afecten la garra del demonio. Y cuando usted lo reprende, todo se le quita a la persona. Imagínese usted. ¿Sabe que estas personas que tienen esos espíritus esquizofrénicos hacen que cuando pasa una persona, el endemoniado gadareno que hizo, se fue y dice que no podía pasar nadie por ahí porque se iba sobre la gente, los apedreaba quizás, los quería morder porque él comía carne humana. Imagínese usted, esas personas aquí, por eso hace poco, ese hombre que mató a la joven esa. Imagínese usted, traen espíritus de rencor, de odio. ¿Por qué? Porque depende, miren, los espíritus inmundos son como los borrachos. Andan desocupados y saben que una persona está pecando, va pasando el espíritu y van pitando, vete, vamos, vete. Y los empiezan a pitar, empiezan a ir, y por eso van y se meten a la persona. Y como es espiritual, todos caben ahí. Entonces, por eso es muy importante echarnos para afuera, que la persona, si tiene conoce a alguna persona así, díganle que le lea la Biblia en voz alta, que pongan alabanza, que hagan oración en voz alta. ¿Por qué? Porque los demonios empiezan a intimidar. Los demonios, cuando hay presencia de Dios, ellos tienen que abortar toda orden y tienen que salir del cuerpo y del alma de la persona. Entonces, imagínese usted. Este joven que le digo que le hizo oración, se le fue su papá encima y sabe que cuando la persona está endemoniada tiene una fuerza más fuerte que un hombre, porque el papá hace mucho ejercicio y como quiera lo tumbó, lo tuvo golpeando en el suelo. Nomás que una persona se asomó porque yo fui dormido y le dijo, le habló al hermano del hombre, le dijo, estás golpeando a tu hermano, tu sobrino está golpeando a tu hermano, dame ya que vaya, que el otro que lo agarra así, ya entre los dos ya lo sometieron. Pero, ¿qué pasa? De que en lugar de, lo llevaron a una iglesia y en lugar de ayudarlo, casi los corrían. Entonces, imagínense que es muy importante a veces darle camino a esas gentes. ¿Por qué? Porque uno no sabe el problema que traen. Sabe que ese joven, su mamá los abandonó, entonces él se sintió rechazado y por eso él empezó a tener ese tipo de cosas y empezó a buscar personas que no eran buenas para su vida y total de que él se empezó a juntar con un santero, que ese santero lo empezó a consagrar porque todas las personas que se les acercan, ellos quieren consagrarlos. ¿Por qué? Porque saben que son premios que Satanás les va a dar a ellos. Por eso ellos hacen eso. Entonces, este muchacho, cuando se le quitó todo, la persona no estaba rondando otra vez. Imagínese usted, porque ellos sienten cuando uno les toma todo el mugrero, cuando uno les quita todo, entonces él andaba rondándolo y otra vez, pero como yo fui otra vez, le hice la oración y quedó completamente libre. El muchacho
bien sano de su mente, razonamiento, de tiempo y espacio. Y ahora le ayuda a su papá, trabaja con su papá. Y imagínense ustedes, ahora tener una relación así de pues, papá y hijo, ¿ah? Y pues antes me cenó, se me iba y tenía que andarlo buscando y a veces hasta una semana se me perdía. Imagínate cómo trabajaba. Caray. Y pues era el tiempo que estaba un poco más difícil. ¿Por qué? Porque él se iba y pues él lo buscaba en los hospitales, lo buscaba en la cárcel, pero como no lo encontraba, de repente se frustraba, ¿verdad? Porque pues imagínense, es su hijo y tenerlo que andarlo buscando hasta las noches. Entonces, cuando él vio el cambio, él empezó a ir a una iglesia, pero está haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque nomás él va a la iglesia y no invita al hijo, no lleva al hijo. Es muy importante que nuestros hijos estén en la iglesia. ¿Para qué? Para que el enemigo no los ataque. Y si los ataca, se puedan defender.